Bienvenidos a esta presentación. La misma es de apoyo a la resolución de la tarea de la semana 4 y que seguiremos analizando durante la semana 5. Pues bien, mirábamos en la semana 4 algunos aspectos fundamentales relacionados al diseño experimental, el cual nos sirve, decíamos, como referente y paradigma de investigación tanto en epidemiología como en la investigación científica en salud. Ello por la potencia que tienen este tipo de diseños para medir de forma eficaz y creíble la asociación entre la presencia del efecto o de eventos y gradientes o tipos de exposición. Pues bien, o para contestar a la pregunta, si tengo dos tipos de exposiciones diferentes o factores de riesgo diferenciados, ¿en qué medida aumenta o disminuye la probabilidad de presentar un efecto deseado? Y eso se debe en gran medida a la posibilidad que generan estos diseños a que el investigador controle una gran cantidad de variables que potencialmente puedan estar interfiriendo en la medición de la asociación real o fuerza de asociación existente entre la exposición y la ocurrencia del evento. Entonces, veamos que en este tipo de diseño, decíamos, el investigador tiene la probabilidad tanto de aleatorizar la selección de individuos de la población blanco susceptible de investigación para generar población en estudio, así como de asignar de forma aleatoria los individuos a los diferentes grupos de exposición con la finalidad de generar grupos comparables. Comparables no entre sí, sino, no en relación, digamos, a características individuales o de estructura de los grupos per se, sino comparable en relación a la presencia o no de algunas características, atributos o variables o factores que se sepan están asociados a una mayor o menor probabilidad o riesgo de presentar el evento. Es decir, por ejemplo, si en uno de los grupos se presenta o está sobredimensionada la presencia de una variable que se sabe que está relacionada a un aumento de probabilidad de presentar el efecto, pues en la medición el resultado que obtendremos será una combinación tanto de la exposición propiamente dicha como de esa variable que está en este momento pues potenciando los resultados obtenidos en esa categoría de exposición. Entonces veamos que esa medición lo que nos genera es una medición contaminada debido, digamos, al efecto confusor que tiene alguna variable que no estamos controlando o que está distribuida desigualmente entre los grupos, pero que tiene también, digamos, la tendencia a incrementar o disminuir o llevar al valor nulo el efecto real esperado en ese grupo si no hubieran esas diferencias de composición entre los grupos de comparación. Pues bien, entonces vean que la comparación o el término de grupos comparables se refiere a la probabilidad conocida de ambos grupos a presentar el efecto de interés en ausencia de estos gradientes de exposición. Si teóricamente las probabilidades son iguales, entonces decimos que ambos grupos son comparables. Pues bien, la labor del investigador en este caso será en el sentido de garantizar que estas variables, llamadas también confusoras, estén de forma igualmente distribuida en proporciones similares en ambos grupos a analizar. Pues bien, aspectos claves en el diseño experimental, habíamos dicho, habían 4 momentos o 4 pasos claves. Primero era precisar el efecto de interés y la forma de que vamos a medirlo. La segunda es precisar cuál es la exposición útil de interés, si es que estamos generando preguntas de tipo causa-efecto. La tercera es la selección de los sujetos a incluir en el estudio, con la finalidad de obtener grupos comparables si realmente estamos haciendo comparación de efectos. Y si es así, pues analizar también potenciales variables confusoras. Y lo último, fundamental, precisar el tiempo de duración del estudio. Pues veamos cómo lo aplicamos a un ejercicio. Esto es una problemática propuesta por algunos de los grupos participantes donde ellos proponen que el problema de investigación que les interesa es el estudio de la incidencia de retinopatía en pacientes diabéticos atendidos en el hospital.
¿Por qué? Bueno, ellos dicen que es un problema de alta incidencia y por ello propone que está justificada hacer la intervención para conocer, digamos, algunos aspectos fundamentales en relación a este tema. ¿Qué aspectos? Pues bueno, ellos proponen 3 preguntas. Las primeras 2 relacionadas a la proporción de pacientes con diabetes mellitus captados y atendidos en el hospital que presentan el problema de retinopatía, es decir, quieren analizar de todo el universo de pacientes que son atendidos por diabetes mellitus, en qué medida o qué porcentaje de los mismos presentan el problema de interés, en este caso retinopatía. La segunda es identificar factores que incrementan el riesgo de retinopatía en estos pacientes. Y la tercera es conocer la eficacia real del tratamiento estándar para retinopatía en este tipo de pacientes. Veamos, la primera pregunta es de tipo descriptivo, solo queremos ver de determinada cantidad de pacientes cuántos presentan una característica, mientras que la segunda y tercera pregunta de investigación son de tipo analítica, es decir, tratan de identificar esta relación de causa-efecto para los cuales nos serán muy importantes las medidas de fuerza de asociación propuestas desde epidemiología. Bueno, ¿cómo haríamos lo de la pregunta 1? Bueno, paso 1. Aquí queremos describir qué proporción de los individuos con diabetes mellitus presentan el problema de retinopatía. Pues bien, proponemos entonces que el indicador para desarrollarlo estará constituido de la siguiente manera. La proporción de pacientes con diabetes mellitus que presentan el problema de retinopatía lo estructuraremos a través de la siguiente proporción, la cual en el denominador tendremos a todos los pacientes con diabetes mellitus y proponemos atendidos en el hospital, y en este caso en el numerador nos interesará únicamente de esta población de pacientes con diabetes mellitus identificar únicamente aquellos que cuentan con la condición de haber sido diagnosticados con retinopatía. Si esto lo multiplicamos por una constante, en este caso 100, pues obtendremos un porcentaje. Pues bien, aquí ya lo que hemos es generado, además del efecto, el indicador para medirlo. Pues bien, identificar la exposición de interés, pues veamos que para esta pregunta no interesa una exposición o analizar exposiciones, solamente queremos describir, por tanto no aplica para esta pregunta de investigación. Y vamos a la 3, que es la selección de los sujetos a incluir en el estudio, pues nos interesan todos los sujetos o todos los individuos con diagnóstico de diabetes mellitus. En este caso proponemos que, dado que es un hospital y que cuando vienen estos pacientes o vienen con complicaciones, entran por urgencia o vienen referidos de otras unidades, habitualmente el servicio que entra en contacto con ellos es el de servicio de medicina interna. Por tanto, utilizaremos los registros de este servicio para identificarlos. En este caso, dado que no estamos analizando gradientes de efecto, pues no tendremos grupos de comparación, no aplica, pero sí tendríamos que asignar un tiempo para el estudio. En este caso propondríamos analizar lo que ocurre con los pacientes captados o ingresados entre enero y diciembre del 2015. Pues bien, fíjense que entonces este indicador lo que nos generará una fotografía de qué proporción de todos los individuos con diabetes mellitus fueron diagnosticados con retinopatía en este periodo de tiempo. En el 2015 tendremos un instantáneo, una especie de fotografía de qué es lo que ocurrió en el 2015 con este problema y en este perfil de pacientes. Pues bien, entonces, lo único que tendríamos que aclarar entonces ahora es acá, que en el denominador, que este indicador hará relación a pacientes atendidos en el periodo de enero a diciembre del 2015. Eso lo tendríamos que poner o acá o en el encabezado del indicador, o lo ponemos acá en el denominador y ya sabríamos que en el numerador estarían únicamente ingresados o incluidos los individuos diagnosticados con retinopatía, pero de este grupo poblacional de interés, que el que está en el denominador y que corresponde a personas con el diagnóstico establecido atendidas entre enero y diciembre del 2015. Pues bien, ¿cómo le haríamos para la pregunta 2? Fíjense que la pregunta número 2 lo que propone es identificar factores de riesgo o identificar factores que incrementen el riesgo de retinopatía en estos pacientes. ¿En qué pacientes? Pues en pacientes con diabetes mellitus. Lo especificaremos acá.
en pacientes con diabetes mellitus. Ya sé que la diabetes mellitus me aumenta el riesgo de retinopatía, ok, pero dentro de este grupo, los de pacientes con diabetes mellitus, ¿qué factores a lo interno del grupo incrementan el riesgo de este problema o de presentar esta complicación? Pues vean que para contestar esta pregunta, primero, lo que tendría que ver, por ejemplo, es analizar riesgo de retinopatía. Y para eso, en pacientes con diabetes mellitus, y para eso la epidemiología lo que nos propone son medidas de fuerza de asociación que habitualmente, pues muchas de las que trabajamos son razones. Razones donde en la parte superior o en el numerador tenemos la probabilidad de presentar el problema, en este caso retinopatía, sería en pacientes con diabetes mellitus con alguna característica o exposición de interés, y la probabilidad de presentar el problema en este mismo grupo de pacientes cuando no presentan la característica o exposición de interés. Esto lo que nos generará es una medida de fuerza de asociación en términos de razón. Pues bien, ¿cómo le haríamos? Vean que en este caso, la primero que tendría que preguntarme o aclarar es, primero, la población de sujetos a incluir en el estudio. Vean que en este caso, lo que tendríamos que tener para generar la probabilidad de retinopatía es identificar a pacientes con y sin retinopatía, ¿no? Tendríamos que seleccionar una muestra o estudiar todo el universo de pacientes con y sin retinopatía atendidos en el hospital, pero todos extraídos de un mismo grupo de individuos, en este caso todos con diabetes mellitus tipo 2, porque lo que queremos ver es la probabilidad y riesgo de incrementar o no la probabilidad o riesgo de tener el problema en el grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pero para eso necesitamos dos grupos de comparación. Dentro de este conjunto, pacientes con diabetes mellitus, identificar dos subconjuntos, los que tienen retinopatía y los que no tienen retinopatía. Pues bien, aquí sí aplica, sería grupo con retinopatía y sin retinopatía, serían los dos grupos de comparación, y lo que tendríamos ahora que verificar son las potenciales variables confusoras del efecto. En este caso, variables que yo sé que al interno del grupo pueden aumentar o disminuir la probabilidad o riesgo de retinopatía. Pues en la literatura nos dice que en el grupo de diabetes mellitus pues hay algunos elementos, algunos factores que pueden incrementar el riesgo de este tipo de daño ocular, como ellos puede ser, por ejemplo, la edad, el sexo, el tiempo de evolución de diabetes mellitus, las patologías agregadas como nefropatías, hipertensión, la presencia de glaucoma, entre muchas otras más. Entonces lo que necesito analizar es en qué medida cada una de estas variables o factores confusores me distorsiona o me aumenta o me disminuye el riesgo de retinopatía en este tipo de pacientes. Y puedo para ello utilizar el mismo periodo de estudio o un periodo de estudio diferente, seleccionar personas o pacientes del mismo periodo de estudio diferente. Pues vean, ¿qué factores de riesgo incrementan el riesgo de retinopatía en estos pacientes? Para responder a ello, proponíamos este listado de potenciales variables confusoras. ¿Cómo controlaríamos, por ejemplo, el efecto confusor de la variable sexo? Vean ustedes. Para ello, lo que tendríamos que generar es una tabla 2x2 donde tendríamos, vean, como efecto deseado es pacientes con retinopatía y sin retinopatía, pero todos ellos del subconjunto de pacientes con diabetes mellitus. ¿De acuerdo? Y ahora tendríamos las dos categorías de exposición, mujer y hombre. Eso lo que nos permitiría es identificar la proporción de pacientes con diabetes mellitus que presentan retinopatía en las mujeres
y la proporción de pacientes con diabetes mellitus que presentan retinopatía en los hombres. ¿Cómo? Dividiendo, por ejemplo, la cantidad de mujeres con retinopatía entre el total de mujeres de este grupo de estudio, que serían todas las diabéticas. Y en todo el grupo de los diabéticos, hombres, ¿qué proporción de ellos tienen el problema de retinopatía? Entonces, vean, generaría dos proporciones en ambos grupos de comparación y esto me permitiría generar una razón de riesgo. O sea, tendría automáticamente la probabilidad de identificar. Si la razón de riesgo me sale mayor que 1, significaría que la probabilidad de enfermar por retinopatía sería mayor en mujeres que en hombres. Si me sale igual que 1, es que el riesgo de presentar retinopatía es igual en ambos grupos. Y si es menor de 1, hablaría de que la probabilidad de presentar retinopatía sería mayor en hombres que en mujeres. Pues vean, estas serían las diferencias de estrategias de medición a utilizar tanto para una pregunta de investigación como para otra. Una la trabajaríamos, la resolvería únicamente con proporciones y para contestar la segunda tendríamos que utilizar medidas de fuerza de asociación, en este caso razones de riesgo para cada una de las variables que nosotros creamos, estudiamos y queramos analizar como potencialmente asociadas a aumento o disminución del riesgo en este tipo de pacientes para presentar el problema de retinopatía. Bueno, ¿cómo le haríamos para la pregunta número 3? En este caso, la pregunta se centra no en el análisis de factores de riesgo, sino en evaluar la eficacia de una estrategia de intervención. En este caso, el tratamiento estándar para retinopatía. La pregunta es, ¿cuál es la eficacia real del tratamiento estándar para retinopatía en este tipo de pacientes? ¿Qué tipo de pacientes? Pues especifiquemos que son los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pero yo lo que quiero, la pregunta es, ¿el efecto que da en este tipo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es el mismo que se obtiene para otro tipo de pacientes o para todo el grupo de pacientes? ¿O es diferenciado o da peores resultados cuando hay diabetes mellitus 2 que cuando no hay diabetes tipo 2? Pues vean, entonces paso 1 sería identificar el efecto o la situación a medir, la estrategia a utilizar. Vean que lo que necesito medir es efectividad del tratamiento. En este caso yo puedo decir que la efectividad la voy a analizar como una proporción. ¿Cómo? Bueno, en el numerador estará el número de individuos sometidos al tratamiento y que presentan la respuesta esperada de recuperación medida en ya sea recuperación de agudeza visual o tiene que establecer el investigador cómo va a medir y a partir de qué medidas va a identificar a estos sujetos como con mejoría. Y en el denominador estarán todos los sujetos que han presentado o a los cuales se les ha dado el tratamiento con retinopatía, tanto los que curaron como los que no curaron, o sea, todos los que han sido sometidos a tratamiento, ¿no? Eso sería la eficacia del tratamiento. Los que curan entre todos los que han sido sometidos al tratamiento. Eso me da la proporción de sujetos que curaron cuando se les aplicó tratamiento. Pues bien, si eso es lo que quiero medir, bueno, paso 2 sería precisar cuál es la exposición útil de interés. Vean que si queremos ver la eficacia o evaluar, digamos, qué tan eficaz es este tratamiento en el grupo con diabetes mellitus tipo 2, necesitamos tener un referente o un grupo de comparación. En este caso podríamos utilizar, por ejemplo, pacientes que no tienen diabetes mellitus tipo 2 o otro perfil de pacientes, pero en este caso pueden tener otras enfermedades, seguro que tienen otras enfermedades, pero de lo que tenemos que cuidarnos es que no tengan la condición de interés, en este caso diabetes tipo 2. Y eso lo que nos daría, digamos, es vean, afinar mucho más la estrategia de medición. ¿Por qué? Porque entonces diríamos que el efecto realmente que estamos tratando de analizar es
comparar la efectividad del tratamiento estándar en pacientes con diabetes mellitus con respecto a la efectividad del tratamiento estándar de retinopatía en pacientes que no tienen diabetes mellitus, o sea, un grupo de referente. Comparar estos dos efectos en dos grupos diferentes a través de una medida de razón, lo que nos da es una razón de efectividad del tratamiento estándar. Es decir, el resultado de esta división nos dará qué tanto más eficaz o menos eficaz es el tratamiento estándar en pacientes con diabetes mellitus con respecto a los que no tienen este problema. Pues bien, seleccionemos ahora entonces a los sujetos a incluir en el estudio. Pues mira, yo sé que tengo que incluir a pacientes con diabetes mellitus y a pacientes sin diabetes mellitus. La condición que tienen que tener ambos grupos es que todos ellos tratados con o sometidos al tratamiento estándar de retinopatía, estándar de retinopatía. Es de la única manera que yo voy a poder obtener este indicador, ¿no? Todos los pacientes tuvieron que haber sido sometidos al tratamiento estándar, pero un grupo de ellos tiene diabetes y el otro grupo no tiene diabetes. Entonces, la asignación de los sujetos de comparación estará dada entonces por todos los sujetos han sido sometidos al tratamiento, pero unos cuentan con el diagnóstico de diabetes y otros sin el diagnóstico de diabetes. Luego, vean que hasta ahorita no nos hemos dado a la tarea de visualizar si el estudio lo vamos a hacer a partir del expediente clínico, a través de seguimiento de individuos y demás. Yo lo único que tengo aquí es que tener adecuadamente claro es cómo voy a construir el indicador y qué información necesito. Responder esta pregunta lo haremos ya posteriormente. Y sí es necesario identificar potenciales variables confusoras del efecto, es decir, qué variables pueden aumentar la efectividad del tratamiento, que son conocidas, tanto en un grupo de pacientes como en otro. Pues miren, otra vez, esto lo que nos permite es tener identificadas variables que potencialmente nos pueden estar confundiendo el efecto final analizado, es decir, la razón de efectividad. Por ejemplo, si el grupo de pacientes sin diabetes mellitus además se sabe que está principalmente constituido por personas adultas jóvenes, mientras que el grupo del numerador, es decir, los que tienen diabetes mellitus, está constituido principalmente por personas de la tercera edad, veremos que la edad nos puede estar jugando, nos puede estar explicando un cierto porcentaje de curación o de potenciación del efecto de la intervención hacia el incremento en el grupo que está en el denominador, es decir, en el grupo proporcionalmente más joven, ¿no? Por tanto, el efecto medido en ese grupo será una combinación del obtenido por el tratamiento más el debido a estas diferencias, a que este grupo está constituido principalmente por jóvenes. Si quisiéramos eliminar ese efecto confusor de la variable edad, entonces tendríamos que garantizar que ambos grupos estén constituidos por personas de la misma edad o la variable edad se comporte de forma similar en ambos grupos. Y de esta manera anularíamos el efecto confusor de la variable edad sobre el efecto curación, ¿no? Entonces hay que ir haciendo, digamos, esas adecuaciones. Y bueno, el periodo de tiempo puede o no ser enero a diciembre del 2005, de 2015, como podemos proponer también otro periodo de tiempo. Vean que cada pregunta de investigación ha tenido, digamos, la necesidad de generar sus propios indicadores y muchas veces podemos o no utilizar la misma base poblacional para responder las preguntas. Eso lo veremos también en la quinta semana.
Ahora, ¿cómo analizamos esto del efecto confusor? Bueno, primero, antes de ver lo del efecto confusor, ya tenemos el indicador. Ahora, ¿qué estrategias de medición utilizaremos? Fíjense que la estrategia de medición es bastante sencilla. Independientemente de cómo recoja la información, yo lo que sé es que quiero llegar a esto, a la generación de estas tablas 2x2, donde en la parte superior estará personas en función del efecto, es decir, con curación y sin curación, o sea, con efecto deseado que es curación y sin efecto deseado que es no curación. Y en la parte de la izquierda o en las filas estaría los grupos de comparación. En este caso, con diabetes mellitus y sin diabetes mellitus, que sería el grupo de referencia. Entonces, con eso tendría la probabilidad de analizar la efectividad o medir la efectividad del tratamiento en el grupo con diabetes mellitus, que sería todos los que curaron entre el total de sometidos al tratamiento en el grupo de diabetes mellitus, y la efectividad en el grupo sin diabetes mellitus, es decir, los que curaron entre todos los que no tienen diabetes mellitus. Y eso es lo que me permite nuevamente generar las razones de efectividad. Ahora, ¿cómo analizo el tema de esto de la confusión? Porque esto es la efectividad entre grupos. Ahora, si yo quiero saber si a lo interno del grupo de diabetes mellitus algunas de estas variables aumentan o disminuyen la probabilidad de curación, veamos por ejemplo cómo mediríamos el efecto de la variable sexo, o variable edad, o muchas otras variables. Cuando son análisis para varias dimensiones de variables, por ejemplo, yo puedo tener edad y tengo varios gradientes de edad, o agrupo la edad en diferentes grupos, puedo tener dos opciones. O utilizo como referente alguno de los atributos de la variable, o sigo utilizando como referente al grupo de control que tenía previamente establecido, en este caso a los pacientes sin diabetes mellitus. Entonces, lo interesante aquí es cuando yo tenga para la variable identificado las categorías de interés, tengo que generar siempre o identificar siempre un grupo de comparación o grupo de referencia. De tal manera que para las categorías de interés, en este caso, por ejemplo, hombres y mujeres, yo puedo generar medidas de fuerza de asociación en donde en el denominador siempre aparezca el grupo referente. Es decir, yo tendría la posibilidad de analizar la efectividad obtenida en el grupo de mujeres con respecto al grupo de referente y medir la efectividad obtenida en el grupo de los hombres respecto al grupo referente. Y esto lo que me permite es contestar la pregunta en qué grupo, ya sea mujeres u hombres, es mayor el efecto logrado, tomando siempre a un mismo grupo como referente. Es decir, si el efecto en mujeres es 4 y en hombres 2, yo diría que la probabilidad de curar en las mujeres es 4 veces mayor con respecto al grupo de referencia, mientras que en los hombres es solamente 2 veces mayor con respecto al grupo de referencia. Pero independientemente de eso, se ve sí que es mayor la probabilidad en mujeres que en hombres, si ese fuese el resultado. Entonces, esta es la estrategia que se utiliza cuando estamos analizando ya sea variables de más de 2 dimensiones, o queremos analizar el comportamiento de categorías de una misma variable en función de un grupo de control o de referencia. ¿No? Es una introducción al análisis multivariado que haremos en la parte de bioestadística. En esta semana 5, si ya tenemos claras las estrategias de medición, de selección de los grupos y los efectos a analizar, pues contestaremos a la última pregunta de interés de este primer módulo, que es ¿qué diseño sería el más eficiente para contestar estas preguntas de investigación? Pues bien, hasta aquí la presentación. Espero que les sea de utilidad para desarrollo de las actividades de la semana 4.